¿Alguna vez has sentido que te han dejado solo en medio de la tormenta? Que las palabras no dichas, el rechazo o la indiferencia han apagado esa chispa que creías eterna en tu corazón. Es en esos momentos de silencio y oscuridad donde el estoicismo revela su verdadera fuerza. Porque cuando dejas de esperar que otros llenen tu vacío, descubres que tú mismo puedes convertir ese dolor en una fuente inagotable de poder interior. La clave no está en cambiar a los demás, sino en transformar tu alma. Y esa transformación empieza ahora, en tu silencio, en tu dignidad, en tu capacidad de levantarte sin depender de nada ni de nadie. Porque todo mejora cuando ya no esperas nada. La vida es un flujo constante, una corriente que nunca se detiene. Nada permanece igual, nada es permanente. La aceptación de la impermanencia es la primera piedra en el camino hacia la libertad emocional. Porque cuando entiendes que todo cambia, que las circunstancias, las personas, incluso tú mismo, estás en constante transformación, dejas de luchar contra lo inevitable. Dejas de desgastar tu energía en resistirte a la marea de la existencia. No hay nada que pueda sujetar con firmeza para siempre. Los momentos felices, las relaciones, incluso los rechazos y las pérdidas, son solo olas en el océano de la vida. Y tú no eres la ola. Tú eres el agua que fluye, que se adapta, que se renueva. No es la muerte o el sufrimiento lo que nos destruye, sino la resistencia a aceptar lo que es. Esa es la verdad que Marco Aurelio nos susurra desde su silencio. La serenidad llega cuando dejamos de pelear contra lo que no podemos controlar. Porque en esa aceptación reside un poder profundo. Reconocer que no podemos controlar la tormenta, solo podemos controlar nuestra manera de navegarla. La tormenta no se detiene por tu miedo o tus lágrimas, pero tú sí puedes decidir cómo enfrentarte a ella. La clave no está en cambiar el viento, sino en ajustar tus velas. En decidir que, aunque el mundo sea impredecible, tú mantienes la calma, la dignidad y el control interior. Las emociones son como olas, vienen, golpean y se van. La diferencia entre quien sufre y quien se fortalece está en cómo responde a esas olas. No te identificas con ellas. No te dejas arrastrar por cada impulso, por cada desencanto. Observa, respira, suelta. La verdadera fuerza está en la capacidad de no ser víctima de tus emociones, sino su maestro. Porque tú eres el capitán de tu alma. Tú decides qué peso llevar, qué heridas sanar y qué heridas dejar ir. No hay mayor victoria que dominarse a uno mismo en medio del caos. La paz no es la ausencia de tormentas, sino la serenidad que nace de aceptar que todo pasa, que todo cambia. La aceptación no significa resignación. Significa entender, con claridad, que tu poder radica en tu respuesta, en tu actitud, en tu control interno. Y en ese control, en esa firmeza, yace la verdadera libertad. En los momentos más oscuros, cuando el rechazo, la traición o la indiferencia parecen consumirte, hay un poder que pocos logran comprender, el silencio y la dignidad. No es un silencio cobarde, ni una dignidad vacía. Es una respuesta consciente, una postura de fuerza que desafía a la tormenta y se mantiene firme en medio del caos. Porque el verdadero poder no reside en las palabras que lanzamos, sino en la capacidad de guardarlas y mostrar al mundo que no necesitamos justificar nuestra existencia, ni nuestras heridas. El silencio en la adversidad es un acto de rebeldía. Es decir, no voy a desgastar mi energía en discutir, en justificar, en luchar contra lo inevitable. Es entender que algunas heridas solo sanan en el respeto propio, en la calma interior. La dignidad no se pierde, se mantiene intacta cuando optamos por no rebajarnos a la altura de quienes quieren destruir nuestro espíritu con palabras o acciones mezquinas. La dignidad es esa llama que arde, silenciosa, resistente, que no necesita de la aprobación de nadie para brillar. Sé que en esos momentos, cuando todo parece desmoronarse, el impulso es responder, defender, justificar. Pero tú sabes que esa no es tu verdadera fuerza. La fuerza reside en la capacidad de permanecer en silencio, en la decisión de no ceder ante la provocación, en la opción de mantenerte firme sin importar lo que digan o hagan los demás. La dignidad consiste en mantenerse sereno en medio de la tormenta, decía Séneca. Porque el verdadero estoico no busca la confrontación, busca la paz que surge del control, del dominio sobre sí mismo.
El silencio y la dignidad son como un escudo invisible. Protegen tu alma de la rabia, del resentimiento y de la desesperación. Cada vez que eliges callar en medio de la injusticia, reafirmas tu poder. Cada vez que mantienes la cabeza en alto, con dignidad, aunque el mundo te ignore o te rechace, estás demostrando quién realmente eres, alguien que no se deja definir por las circunstancias, sino que las trasciende con firmeza y honor. Porque en esa postura, en esa decisión de no reaccionar con ira o desesperación, resides en la verdadera libertad. La libertad de ser tú mismo, sin máscaras, sin temores. El silencio y la dignidad son la prueba de que, incluso en la adversidad, tú eliges ser fuerte, intacto, invencible en tu espíritu. Y esa es la mayor victoria que puedes alcanzar. La clave de la verdadera libertad reside en entender una verdad fundamental: no todo en la vida está en nuestras manos. Muchos de nosotros gastamos una energía desmedida intentando controlar lo incontrolable, aferrándonos a cosas que simplemente no podemos cambiar. Nos quedamos atrapados en un círculo de frustración y desesperanza, creyendo que si solo logramos que las circunstancias sean diferentes, seremos felices. Pero eso no es la realidad. La realidad es que hay una línea clara entre lo que podemos controlar y lo que no. Sé que duele aceptar esto. Nos enseñaron a luchar, a esforzarnos, a cambiar el mundo para que se ajuste a nuestros deseos. Pero la verdadera sabiduría estoica nos dice: no te esfuerces en cambiar lo que está fuera de tu alcance, enfoca tu poder en lo que sí puedes transformar, tu mente, tus acciones, tu actitud. Porque solo en esa esfera reside tu verdadera fuerza. Tu carácter, tu voluntad, tu disciplina. Reconocer lo que está en nuestras manos es un acto de valentía. Significa aceptar, con paz y claridad, que hay eventos que escapan a nuestro control, y que nuestra tarea no es luchar contra ellos, sino aprender a soltarlos. Soltar no es rendirse, es entender que la lucha contra lo inevitable solo desgasta tu alma, te quita energía, te aleja de tu paz interior. La verdadera fortaleza está en aceptar con serenidad lo que no puedes cambiar y dedicar toda tu energía a lo que sí puedes influir. Cada día, debes recordarte a ti mismo: ¿qué está en mis manos ahora mismo? Esa pregunta, esa reflexión, es un acto de autoconocimiento. Porque lo que controla son tus pensamientos, tus decisiones, tus sentimientos. Tú eliges qué guardar y qué dejar ir. Tú decides qué acciones tomar, qué palabras decir, qué pensamientos alimentar. El resto, simplemente, debes soltar. Como el río que fluye, que no pelea contra las rocas, sino que se adapta y sigue su curso con firmeza y gracia. No permitas que la ilusión de control te consuma. La vida es un escenario impredecible, una serie de eventos que escapan a tu mano. Pero tú, en medio de esa incertidumbre, tienes la capacidad de decidir quién eres, cómo respondes y qué significado le das a lo que sucede. Esa es tu verdadera libertad: aceptar con calma lo que no puedes cambiar y centrarte en transformar lo que sí depende de ti. Porque en esa elección, en esa decisión consciente, resides en tu poder más auténtico. El rechazo y la decepción son heridas que todos llevamos en el alma en algún momento de nuestra vida. Son golpes que parecen destrozar nuestra confianza, que amenazan con hundirnos en un pozo sin fondo. Pero en esa oscuridad, en ese dolor profundo, yace una oportunidad única, la oportunidad de forjar desde dentro una fortaleza que nadie podrá arrebatarte. Porque lo que el mundo llama rechazo, tú puedes convertirlo en tu mayor maestro. Y lo que el mundo llama decepción, tú puedes transformar ese peso en tu combustible más poderoso. No permitas que la tristeza o la rabia te cieguen. No permitas que esas heridas te definan. Porque en el fondo, el rechazo solo revela una verdad: que estás en el camino correcto hacia tu autenticidad. Que no todos están preparados para tu luz. Y eso está bien. La decepción, en cambio, es solo la prueba de que tus expectativas estaban en lugares equivocados. La vida no siempre responde a lo que queremos. Pero tú sí puedes responder a lo que tú eres. El estoicismo nos enseña que todo lo que sucede fuera de nosotros, en realidad, no tiene poder sobre nuestra paz interior, salvo que se lo permitamos. La verdadera fuerza surge cuando aceptamos esas heridas como parte del proceso de crecimiento. Cuando comprendemos que cada rechazo, cada golpe, cada fracaso,
son solo capítulos en la historia de nuestro carácter. No son el final, sino el comienzo de una nueva versión de nosotros mismos. Como decía Marco Aurelio, la adversidad revela el carácter. Y si aprendes a ver en esas heridas una oportunidad de fortalecerte, nada podrá detenerte. Transformar el rechazo en fortaleza requiere una mirada profunda y valiente hacia adentro. Es entender que la aceptación no significa resignación, sino una postura de poder. Es reconocer que esa puerta cerrada, ese no que te dieron, en realidad, es una redirección, una oportunidad disfrazada. Tú tienes la capacidad de decidir si esas heridas te hunden o te elevan. La diferencia entre quien se queda en el suelo y quien se levanta radica en la actitud con la que enfrentan la derrota. Cada decepción, cada rechazo, es un espejo que refleja tus límites y también tus potenciales. La pregunta no es qué te han quitado, sino que puedes ganar con esa pérdida. La fortaleza verdadera se construye en la aceptación, en el reconocimiento de que no todo está en nuestras manos, pero todo está en nuestra respuesta. La vida no siempre será justa, pero tú puedes ser justo contigo mismo. Y en esa justicia, en esa dignidad, reside tu mayor poder. La verdadera libertad no es la que busca liberarse de las cadenas externas, sino la que surge cuando dominas tu interior. El camino hacia la autosuficiencia y la libertad emocional comienza en esa decisión consciente de tomar control sobre tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Porque si dependes de las circunstancias, de las opiniones o de las personas para sentirte completo, siempre estarás a merced de un mundo impredecible y cambiante. Pero si aprendes a gobernar tu mente, entonces ningún viento puede desviarte de tu rumbo. El autocontrol no es una renuncia, es una afirmación de tu poder. Es entender que tú tienes la capacidad de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación. Que no eres una víctima de tus impulsos ni de tus emociones, sino su maestro. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La diferencia entre quien se deja arrastrar por la tormenta y quien permanece firme en medio de ella está en esa capacidad de responder con calma, con sabiduría y sin perder el equilibrio. Cada vez que eliges ceder ante la ira, el miedo o la ansiedad, entregas una parte de tu libertad. Pero cada vez que mantienes la compostura, que respiras profundo y que actúas con justicia, reafirmas tu independencia emocional. Es en esa disciplina diaria, en ese pequeño acto de autocontrol, donde construyes un castillo impenetrable contra las tempestades del mundo y las tempestades internas. Porque la verdadera fortaleza reside en esa capacidad de decir no a lo que te desborda y sí a tu propósito superior. La autosuficiencia no significa aislarse ni desconectarse del mundo, sino entender que tu fuente de paz y felicidad está en tu interior. No necesitas validación, ni reconocimiento, ni aprobación para sentirte completo. Solo necesitas conocerte, aceptarte y gobernarte con firmeza. Esa es la senda del estoico, reconocer que tu mayor poder reside en tu voluntad, en tu disciplina, en tu capacidad de mantenerte firme cuando todo se tambalea. La libertad emocional es esa llama que arde en tu pecho, iluminando el camino en medio de la oscuridad, recordándote que tú eres el único dueño de tu destino. Ahora que comprendes que la verdadera transformación reside en soltar las cadenas de las expectativas, en centrarte en lo que realmente está en tus manos, es momento de tomar el control. No permitas que el vacío o el rechazo te definan. Tú tienes el poder de convertir esa energía en fuerza, en autocontrol, en dignidad. La vida no esperará a que estés listo, te desafiará una y otra vez. Pero solo tú puedes decidir si te levantas, si sigues adelante, si fortaleces tu espíritu. Recuerda, la paz verdadera no es la que obtienes cuando todo es perfecto, sino la que construyes cuando aprendes a aceptar y dominar lo que no puedes cambiar. La autosuficiencia, esa libertad interior, solo se alcanza cuando pones en práctica la sabiduría estoica. No es solo una teoría, es un llamado a la acción. Es tu momento de demostrar que, incluso en la adversidad, tú eliges ser fuerte. Vuelve a ti mismo, revisa tus fundamentos, refuerza tu carácter. La próxima lección, la que realmente marcará la diferencia, solo la darás tú. Porque en esa decisión de seguir adelante, en ese compromiso con tu crecimiento, reside la verdadera victoria. La vida espera que hagas esa elección. La pregunta es, ¿estás listo para tomarla?